Atahualpa, un emperador fragmentado. Una mirada desde la psicología forense a la dualidad quiteño-cusqueña. Análisis desde la psicología forense. En la historia de las civilizaciones, pocos personajes han sido tan emblemáticos y, al mismo tiempo, tan divididos interiormente como Atahualpa, el último emperador efectivo del Tawantinsuyo. Su figura despierta pasiones diversas a ambos lados del antiguo imperio, en Quito, como hijo legítimo de la princesa Pacha y símbolo de resistencia, en Cusco, como un traidor que destruyó la capital sagrada para ceñirse la Mascaipacha, el usurpador de la corona imperial. Pero ¿quién fue Atahualpa en su intimidad psicológica? ¿Qué fuerzas internas lo llevaron a encarnar la fragmentación del imperio? 1. El niño entre dos mundos. Desde la psicología forense, especialmente en el análisis de individuos sometidos a ambientes de poder extremo y conflicto intergeneracional, la identidad es un campo de batalla. Atahualpa nace como hijo del emperador Huayna Cápac, de linaje cusqueño, y de una noble quiteña, la princesa Pacha, perteneciente a un pueblo recientemente sometido por la expansión imperial cusqueña. Este doble origen no es trivial, representa la simbiosis y colisión de dos identidades históricas y culturales. En términos psicohistóricos, Atahualpa habría crecido sabiendo que era tanto sangre conquistadora como sangre conquistada, descendiente de vencedores y vencidos. Para el inconsciente infantil, esto puede dar lugar a lo que Carl Jung llamaría una sombra dividida, donde el niño interioriza simultáneamente el rol del héroe y el del enemigo. La hipótesis forense es que Atahualpa fue educado en Quito no solo como un príncipe, sino como un instrumento de venganza cultural. A diferencia de Huáscar, quien fue formado como estadista en la aristocracia cusqueña, Atahualpa habría sido moldeado como guerrero, probablemente adoctrinado por la élite local resentida por la conquista inca. Atahualpa creció en el norte del imperio, rodeado por pueblos que recordaban la crueldad de los conquistadores cusqueños. Allí fue educado como guerrero, no como político, forjado en la disciplina del combate, no en la liturgia del trono. A diferencia de su medio hermano Huáscar, criado entre los templos y palacios del Cusco, Atahualpa era un hombre de frontera. Y como tal, su lealtad estaba con el ejército del norte. Ese ejército, el más poderoso del imperio, sería el instrumento con el que Atahualpa se alzaría victorioso en la guerra civil. Pero la pregunta incómoda es, ¿por qué luchar por el trono inca si despreciaba al Cusco? 2. Identidad fracturada y guerra fratricida. La guerra civil entre Atahualpa y Huáscar no fue simplemente una lucha por el trono, fue una lucha simbólica entre dos formas de entender el imperio. Huáscar, representante del Cusco tradicional, exigía obediencia ritual. Atahualpa, desde el norte, se negó incluso a asistir a su coronación. Desde un punto de vista clínico, este acto no solo es una rebelión política, es un rechazo abierto a la autoridad simbólica del Cusco, posiblemente el eco de un odio transmitido generación tras generación desde los pueblos del norte. La crueldad con la que Atahualpa castigó al Cusco tras su victoria, incluyendo la humillación y ejecución de la élite, puede leerse como un acto de transferencia emocional. No solo venció al enemigo político, sino que profanó el símbolo paterno, como si al arrasar el Cusco estuviese castigando al padre ausente, al linaje que nunca lo reconoció completamente como heredero legítimo. 3. El trauma de la fragmentación. El caso de Atahualpa es un ejemplo clásico de lo que en psicología se denomina identidad escindida o conflicto intrapsíquico no resuelto. No es que Atahualpa haya sido simplemente quiteño o cusqueño, fue ambos y ninguno a la vez. Su personalidad muestra indicios de disonancia cognitiva estructural, donde dos lealtades irreconciliables lo empujaron a decisiones destructivas. Desde esta óptica, su negativa a renunciar al trono inca a pesar de odiar al Cusco revela una mente atrapada en la contradicción. Fue un líder que utilizó el aparato militar inca para castigar al mismo sistema que lo formó y lo rechazó. Fue un emperador sin imperio, un inca sin centro, un hijo que heredó tanto el trono como el trauma.
traidor o redentor. Algunos sostienen que Atahualpa no buscaba gobernar como inca tradicional, sino vengar a su madre y a los pueblos del norte, humillados por la élite cusqueña conquistadora. Su negativa a asistir a la coronación de Huáscar no fue una simple descortesía, fue un acto simbólico de rechazo. Cuando finalmente marchó sobre el Cusco y capturó a su hermano, lo humilló, lo torturó y lo ejecutó. Luego, saqueó la ciudad sagrada de los incas. ¿Fue esto el acto de un legítimo emperador o la venganza de un caudillo resentido? ¿Fue Atahualpa un renovador que quiso romper con la tradición elitista del Cusco, o un destructor cegado por el pasado? La historia no da respuestas definitivas, pero sí muestra las consecuencias. La guerra fratricida debilitó al imperio justo en el momento en que los conquistadores castellanos llegaron a sus costas y posteriormente acabaron con ambos bandos. 4. ¿Una oportunidad perdida de integración? Muchos comentaristas coinciden en un punto crucial: si Atahualpa hubiese logrado integrar las dos mitades de su identidad psicológica, la quiteña y la cusqueña, podría haber unificado el imperio y resistido con su astucia militar la invasión española. Pero Atahualpa no gobernó sus heridas, fue gobernado por ellas. En lugar de asumir el papel de unificador, fue la marioneta de una venganza histórica. Fue utilizado y se dejó utilizar por las etnias resentidas del norte y en ello perdió la oportunidad de transformar la postguerra civil en renacimiento imperial. El conflicto no era solo externo, era interior. El imperio no cayó por Pizarro, cayó por su fragmentación interna, encarnada en la psique partida de su último emperador. Lo más trágico de Atahualpa no es su captura por parte de Pizarro ni su muerte en Cajamarca. Lo más trágico fue su incapacidad de conciliar sus dos mitades. No logró unir a los pueblos del norte con la nobleza del sur. No supo gobernar a quienes lo siguieron por esperanza ni a quienes se le rindieron por miedo. Y esa incapacidad lo dejó aislado, incluso dentro de su propio ejército. Muchos cronistas coinciden en que, si después de vencer a Huáscar hubiese tendido puentes entre Quito y Cusco, el imperio podría haber sobrevivido. Pero Atahualpa no fue un puente, fue una grieta. Un hombre partido en dos, que terminó dividiendo también al imperio. Dijo Julio César: divide y vencerás. Los conquistadores castellanos no tuvieron que dividir a los incas, ya los encontraron divididos. El liderazgo de Atahualpa fue eficaz en el plano militar, pero errático y destructivo en el plano político. La imposibilidad de resolver su conflicto identitario no solo lo volvió vulnerable ante la traición, sino que dejó al imperio sin una narrativa común, facilitando su desintegración ante los invasores europeos. 5. Conclusión: Atahualpa como espejo de la historia andina. Desde la mirada forense, Atahualpa representa la encarnación de una identidad andina fracturada por la conquista, la expansión y la traición. Su figura sigue generando debate entre ecuatorianos y peruanos porque refleja algo más profundo que un simple conflicto territorial. Es el espejo de una civilización dividida, donde la herencia y el resentimiento, el linaje y la venganza, el poder y el trauma, colisionaron en una sola figura. Comprender a Atahualpa no es justificarlo, sino reconocer en él las heridas abiertas del pasado andino, aún presentes en los imaginarios nacionales de hoy. Atahualpa no fue simplemente un caudillo militar ni un traidor al linaje incaico. Fue, ante todo, una figura trágica, atrapada entre dos mundos. Su dualidad como quiteño y cusqueño, lejos de ser una ventaja diplomática, se convirtió en una herida abierta que estructuró su conducta y, posiblemente, precipitó la caída del imperio. 5 siglos después, aún se discute si Atahualpa era quiteño o cusqueño. En Ecuador se le honra como héroe local, en Perú se le recuerda como un traidor. Pero quizás esa disputa revela algo más profundo, que la herida que dividía a Atahualpa sigue viva en la memoria colectiva andina. Atahualpa fue un hombre atravesado por su tiempo, por su sangre y por la historia. Y en su tragedia personal, la de querer ser emperador sin reconciliar sus dos orígenes, también se esconde la tragedia del Tahuantinsuyo,
un imperio demasiado grande, demasiado diverso y demasiado fragmentado para sobrevivir intacto al choque de mundos que traería la conquista europea. Postdata. Hoy, en Quito, el estadio más grande lleva su nombre. En Cusco, su mención aún incomoda a algunos. Quizás porque Atahualpa no pertenece solo a un lugar, sino a todos los pueblos que alguna vez soñaron con un imperio unido y despertaron en uno dividido.